situación de conflicto entre ellos, de bloqueos, y quedó posesionado en Rusia, porque son dos ciudades que pertenecieron a la ex Unión Soviética, pero que ahora se encuentran independientes. Sin embargo, Rusia tiene un poder sobre ellas. Luego, otro elemento geoeconómico, años más tarde, la confrontación entre Estados Unidos y China por el tipo de cambio. Es decir, el precio del yuan está devaluado y el del euro y el dólar sobrevaluado. Entonces esto afecta el comercio exterior, favorece a China y desfavorece a los Estados Unidos y a Europa. Pero también tenemos un tercer elemento geoeconómico, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ustedes se habrán dado cuenta que últimamente están en guerra de aranceles y, como todos sabemos, los aranceles son los impuestos que se le colocan a las exportaciones e importaciones. Entonces, China dice, bueno, nosotros no tenemos la culpa de ser una potencia económica y tener una economía muy sana, y eso nos permite devaluar moneda y proteger nuestra industria. Entonces, se arma esa guerra de impuestos o de aranceles. Ahora, ¿qué impactos trae esta coyuntura para los Estados Unidos o para el mundo en general, pero en particular ellos? Caen las bolsas de valores se desploman ante acontecimientos geoeconómicos, aumentan los precios del petróleo, los costos para las compañías estadounidenses, y esto desfavorece la balanza comercial, que ustedes saben que es la relación entre las exportaciones menos las importaciones. Entonces esto presiona a que Estados Unidos ajuste su política monetaria, ya sea suba tasas de interés o baje tasas de interés. Cae la demanda de Estados Unidos ante una situación de estas y ahí nos impacta a nosotros. ¿Por qué? Porque si cae la demanda de Estados Unidos, no nos compran nuestros productos exportables. Y obviamente afecta a la economía de Estados Unidos y la nuestra. Entonces vemos ahí unos gráficos donde representa para el año 2018, el gráfico rojo es el comercio, las exportaciones chinas, que arrojaron 487 billones de euros, está expresado en euros, y Estados Unidos arrojó 108 billones. Entonces, como pueden ver, esta guerra entre comercio con Estados Unidos y China favorece al dragón asiático. Y justamente por eso, porque la globalización, el péndulo se ha movido hacia allá. Entonces, ahora, después de este análisis geoeconómico, caemos a nuestro contexto político salvadoreño. ¿Qué está sucediendo en El Salvador? ¿Por qué ganó el presidente Bukele? Fíjense bien, hay un traslado o un cambio de péndulo de la política tradicional a una nueva forma de hacer política. Es decir, se agota el modelo político que surgió en los acuerdos de paz en 1992. ¿Cuál es el balance que dejó este modelo político? Bueno, se eliminó la planificación económica. Imagínense, un país que no tiene planificación, cuando la planificación es de sentido común. Los seres humanos planificamos desde que nos levantamos todo lo que vamos a hacer durante el día. Y pues el balance deja eso, eliminación de la planificación, privatización de recursos estratégicos, privatización de las pensiones, dolarización de la economía. Y quiero decir que al dolarizar la economía se sentaron las bases para depender de la deuda externa que ahora nos está afectando. ¿Por qué? Porque el país ya no puede maniobrar de otra manera más que para financiar el gobierno, los proyectos productivos y el gasto, necesita endeudamiento. Entonces, ese es el balance histórico que dejó todo este modelo político desde 1992. ¿Pero a qué obedece ese cambio político? Bueno, hay una concentración del poder político por parte de los dos partidos y eso relega o desplaza a muchos correligionarios de ambos partidos. Y en la población civil se genera un descontento sobre los casos de corrupción, etcétera, todos los acontecimientos que conocemos. Y esto hace que mucha gente se alinee al nuevo partido, denominado Nuevas Ideas. Pero aquí hay otro elemento de contexto que incide en la victoria del presidente Bukele, y es el surgimiento de una nueva generación de jóvenes pragmáticos, es decir, prácticos. Todos los jóvenes que nacieron desde el 90 al 2000 y que participaron en las elecciones, ellos
no están más inclinados a las ideologías. No quiero decir que hay excepciones, claro que sí, pero la juventud quiere que le resuelvan los problemas de empleo, mayor acceso a educación, mayor acceso a trabajo, ¿ya? Seguridad. Entonces, al ver que estos elementos no son suplidos por parte de los gobiernos, deciden votar por un gobierno más pragmático. Es decir, ¿a qué me refiero cuando hablo de pragmático? Me refiero a que ahora ya no se va a planificar mucho. Ya no, si ustedes se dan cuenta, no se han elaborado, o si, al menos no conocemos el plan de gobierno. Y todo eso se le refuta al gobierno, que no lo muestra. Pero es que la cuestión es un gobierno pragmático, es decir, surge un problema, se resuelve inmediatamente. Surge un problema de infraestructura, se construye la infraestructura. De agua potable, es decir, paralelamente al plan que hay en el gobierno, se van a ir configurando soluciones de manera práctica. Es decir, soluciones que la gente quiere ver y que quiere palpar. Porque ese es el kit del asunto. La gente quiere ver que le resuelvan sus problemas. Entonces, el nuevo gobierno, que en su mayoría está conformado por gente joven, los llamados millennials, va por esa línea. Además, otro elemento que contribuyó de contexto a lograr el triunfo fue las herramientas tecnológicas, es decir, el mercadeo político. Ahora ya se rompe el secretismo, que solo lo alcanzaban a identificar personas que estaban estudiando o concentradas en los acontecimientos políticos. Pero ahora con las redes sociales, la población conoce muy bien la situación. Entonces, esos elementos se conjugan para que se dé ese cambio de gobierno. Es decir, la forma antigua o secular de hacer política cambia y pasamos a una nueva forma. Se abre la puerta, digámoslo así, a una nueva forma de hacer política dentro de un contexto tecnológico moderno. Entonces, cuando gana el gobierno, ¿cómo inicia? Bueno, pues inicia realizando severos y masivos despidos de correligionarios del partido que dejaba el poder. ¿Qué mensaje envía el gobierno acá? En que, en términos económicos, en que de conformarse una asamblea favorable hacia ellos, hacia el partido Nuevas Ideas, probablemente haya mucha reducción del gasto público. Ojo, mucha reducción del gasto público, porque esos mensajes por ahí van. ¿A qué va a haber recorte del gasto? Entonces, y va a haber una apuesta a la modernidad, es decir, obras de infraestructura modernas, de avanzada. Ustedes lo pueden ver, el anuncio que se ha hecho, que yo creo que ya comenzó la construcción del viaducto aquí en la zona de Los Chorros. Es decir, esa es una tecnología, una infraestructura moderna. Entonces, por ahí el tren, por ejemplo, por ahí van a ir las líneas de trabajo en estos años que quedan. Y como les decía, paralelamente con acciones dispersas, soluciones de corto plazo, inmediatas. Esa va a ser la configuración del mandato de gobierno en cuanto, fíjense bien, en cuanto vaya disminuyendo este problema del COVID. ¿Por qué? Porque este problema de la pandemia ha enfocado energía solo en él y se ha descuidado todos los proyectos que se habían anunciado. Entonces, esta es la manera como inicia el gobierno. Ahora, ¿cómo están las relaciones diplomáticas entre Washington y San Salvador? Vean, es favorable a este gobierno. Existe una reciprocidad pragmática. ¿Qué quiere decir pragmático? Basado en lo práctico, es decir, sin anunciar mucha diplomacia, sin discusiones, sin valoraciones políticas y económicas de la situación. No, un problema hay que resolverlo y de esa manera se va a ejecutar. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se pueden dar cuenta, el mandato del presidente Trump es pragmático. Él no hace lobby político, es decir, relaciones diplomáticas. Él no hace mucho análisis, sino que analiza, ve la viabilidad, el costo de oportunidad, desplaza una decisión y toma otra que él considera pertinente y la ejecuta. Entonces, en ese sentido ha habido una compatibilidad con el presidente Bukele. Prueba de ello es que el presidente Bukele en algunas ocasiones ha admirado el mandato del presidente Trump.
Entonces hay una aparente empatía política. Va a haber una creciente cooperación económica, pero a cambio de exigir controles migratorios. Ustedes se han dado cuenta que ahora Estados Unidos se ha puesto más riguroso en el sentido de las migraciones. Entonces, esa cooperación va a crecer si solo si se ponen los candados migratorios para que salga favorecido los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta visión pragmática o de qué se trata esta visión pragmática del presidente Bukele? Bueno, en que ahora ya no va a haber, no hay que esperar muchas mesas de trabajo como lo hacían gobiernos anteriores, que hasta 200 personas discutían temas, con el agravante de que muchas de ellas no eran especialistas en los temas. Entonces, eso se pierde momento político para tomar la decisión, pierde la oportunidad de lanzarse. Entonces, ustedes se dan cuenta que las organizaciones sociales, las ONGs, tanques de pensamiento, están exigiéndole al presidente que se reúnan, que formen mesas de trabajo, que discutan. Y no va a ser así la línea de gobierno. Definitivamente, las decisiones van a ser centralizadas. Esos son los mensajes que envía el presidente desde Capres. Y similar a las decisiones del presidente Trump. Entonces, como pueden ver, las relaciones diplomáticas de Washington y San Salvador en la actualidad son bastante armónicas y de mucha cooperación, que en cuanto se controle esto del COVID, va a venir más ayuda al país. ¿Qué acontecimientos políticos hemos tenido recientemente? Bueno, ustedes se dieron cuenta, se han dado cuenta, las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo solicita fondos para la tercera fase del Plan Control Territorial por 109 millones de dólares. No le es aprobado inmediatamente y la FAES y la PNC toman el control del recinto legislativo y se generan todos los acontecimientos que ya sabemos. Entonces, también se solicita la rectificación de 250 millones de dólares por parte del Ejecutivo. ¿Para qué? Ustedes pueden ver el gráfico ahí. Para el subsidio a planillas de las pymes, 55 millones. Pago a veteranos de guerra, 12 millones. Las emergencias, 18 millones. El nuevo hospital de El Salvador, 30 millones. Productos agrícolas, 40 millones. El FOPROMID, que es un fondo orientado a resolver el problema del COVID y la tormenta que tuvimos en mayo, 70 millones. Y para las alcaldías, 75 millones. Otro elemento que se ha generado en este contexto es que el gobierno solicitó reserva de liquidez al Banco Central de Reserva. Es decir, la reserva de liquidez se refiere a que los bancos, como ustedes saben, captan ahorro de las personas. Una parte de ese ahorro captado lo guarda en el Banco Central como reserva para que el banco responda en cualquier momento ante alguna crisis. Y a eso se le llama reserva de liquidez. Si ustedes pueden ver el gráfico, para marzo había 3.274 millones de reserva de liquidez con 93. Pero ya en agosto lo que solicitó el gobierno bajó a 1.544 millones. Es decir, de 21.7 bajó a 9%. ¿Qué significa este 21.7%? Por cada 100 dólares que alguien deposita en un banco, 21.70 van para el BCR como reserva de liquidez. Pues ahora no, ahora van a ser 9 dólares con 90 centavos. ¿Por qué? Porque el gobierno solicitó esos recursos para solventar la pandemia. Además, se ha dado otro elemento en este contexto, la colocación de los CETES, es decir, los certificados del Tesoro. Todo esto orientado a resolver la problemática que tenemos del COVID, ¿verdad? A una tasa del 7.5% a un plazo de 360 días. Los CETES son certificados, ¿verdad?, que el gobierno emite para resolver problemas de caja de corto plazo. Entonces, cuando no hay mucho dinero en caja, entonces el gobierno puede recurrir a LETES o CETES. Pero ahí hay un elemento bien importante, que solo el 30% según la ley está permitido para utilizar para gasto corriente. Entonces, esta es la crítica que le hacen al gobierno, que está endeudando más al país y está dejando sin reserva al Banco Central. Entonces, en términos del sector real de la economía,
cómo estábamos antes de la pandemia. Si ustedes observan el gráfico, el Producto Interno Bruto a precios corrientes o nominal, para el 2015 eran 23.438 millones de dólares. Para el 2017 creció a 24.979 millones de dólares. Y para el 2019 cerramos con 27.022. Como ustedes pueden ver, el crecimiento de la economía iba favorablemente para el país. ¿Por qué razón? Porque había un efecto inercia. Las políticas públicas de los gobiernos anteriores generaron un crecimiento de la economía en todo este periodo de tiempo que ha venido a repercutir favorablemente hasta el 2019, como ustedes pueden ver. Pero en términos del PIB real, este es el PIB nominal. ¿Qué sucede con el PIB real? Vean, el 2015 el PIB real fue de 9.987.92 millones de dólares. Para el 2018 aumentó a 12.556 y para el 2019 25.493. Quiero destacar algo y como pueden ver excluye el año 2017. ¿Por qué razón? Las revistas del Banco Central de Reserva, las últimas que se han sacado del año pasado hacia hasta la fecha, no contienen el Producto Interno Bruto real y el deflactor implícito, es decir, el indicador que nos permite aislar los precios para dejar el PIB real, lo veo muy, hasta cierto punto muy ilógico. Tan es así que el PIB daba bastante disparado, el PIB del 2007 real de estos años. Entonces, como pueden ver, el del 2019 fue 25.493, porque el indicador de precios, el deflactor implícito del producto, era de 1 punto y algo, y en el 2018 era como de 2,05. Entonces, por eso es que de 12 casi salta al doble para el 2019. Pero lo destacable acá es que, si ustedes observan, la economía ha tenido crecimiento. Claro, hasta donde los problemas estructurales lo han permitido, pero ha habido un crecimiento económico. ¿A qué se debe esto? Si ustedes observan las curvas del gasto en consumo de los hogares, miren el gasto en consumo de los hogares del 2019. Estamos hablando de 22.437 millones de dólares. Todo el consumo de las familias y del gobierno ha ido creciendo, miren, ascendentemente. Casi se acerca al PIB nominal del 2019. Entonces, como pueden ver, el 83% del consumo genera el crecimiento del PIB. No es tanto la inversión, porque como ustedes saben, el PIB por el lado del gasto es consumo más inversión, entonces la inversión es muy baja, sino que es el gasto en consumo de los hogares y del gobierno el que posibilita el crecimiento. Entonces tenemos acá las remuneraciones al trabajo. Miren, la masa salarial. La masa salarial son todo, como ustedes recuerdan, el PIB lo podemos calcular por el lado del ingreso nacional. Y ahí tenemos la masa de salarios que se ha pagado para el 2015, miren, 8.717. En el 2017 asciende a 9.400 y para el 2019 10.242. Entonces, como pueden ver, el pago de salarios en la economía ha ido creciendo. ¿Por qué razón? Porque ha habido más empleo. Ya, en promedio anda generando 11.000 empleos al año la economía. No es suficiente, sí, pero ha habido una condición favorable en términos de empleo. Entonces, si ustedes ven los gráficos, tenemos remuneraciones al trabajo que han ido creciendo. Tenemos el gasto en consumo de los hogares que ha ido creciendo y tenemos el crecimiento del PIB. Entonces, ha habido una relación directamente proporcional entre ingresos a los trabajadores, gasto en consumo y crecimiento del Producto Interno Bruto. Y ahí tenemos la tasa de crecimiento. Miren, para el 2019 fue de 3.47. Los sectores que más aporte le han hecho a la economía por el lado de la oferta. Si ustedes observan, la última curva gráfica es la industria manufacturera. Esto es para el año 2019. Aportó 4.261 millones de dólares la industria manufacturera. Le siguió el comercio y la reparación de motocicletas, 3.054 millones. Luego actividades inmobiliarias, 1.982
hasta llegar a la ganadería, que arrojó 1.372.98, agricultura y ganadería. Quiero destacar que el sector agropecuario ha tenido bastante crecimiento económico desde el 2009. ¿Ya? Si lo comparamos con otros años del 2009 hacia atrás, ha habido un creciente ascenso del sector agropecuario por todas las inversiones públicas que han realizado los últimos dos gobiernos y el que ahora está apostándole también. Ahora bien, ¿cuál es el contexto económico en este segundo trimestre en el marco del COVID? Fíjense bien, entre abril y junio, la producción, según datos del Banco Central de Reserva, cayó en 19.2%. ¿Qué sectores reportan caídas? La construcción, actividades de alojamiento, es decir, hoteles, moteles, servicios de comida, actividades artísticas. Todos estos han caído en caídas, valga la redundancia. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que ha pasado cerrado, pues. Las actividades artísticas y recreativas, el sector construcción paralizó. Los hoteles salieron favorables, aquellos hoteles en donde el gobierno lo utilizó para albergar personas con COVID y que el gobierno les financió eso. Entonces, esos han salido favorables, pero los demás siguen en condiciones difíciles. Sin embargo, en este contexto del segundo trimestre se han generado sectores ganadores. Pero bien, veamos acá, caída del PIB trimestral. Miren, comparamos abril y junio del 2019. Aportó 6.766.90 y entre abril y junio del 2020, o sea, los mismos meses, 5.381. O sea que el segundo trimestre ha sido de los más impactados en la economía. Quiero destacar que si los dos trimestres consecutivos, abril, mayo y junio, julio, agosto y septiembre, experimentan caídas, ahí estamos hablando de una recesión económica. Porque como ustedes saben, ese es el concepto de recesión, cuando dos trimestres consecutivos la economía cae. Entonces ya llevamos un trimestre y la tendencia va por ahí, a que va a haber recesión económica. Según la ANEP, han quebrado 3.500 negocios y una pérdida de empleo de 85.000 personas. Las exportaciones cayeron 12% en abril y un 27% en junio. Entonces, ¿cómo se va a reponer la economía? ¿O qué determinará la tasa de crecimiento? Bueno, en primer lugar, cómo se vaya comportando la pandemia. Si la pandemia comienza a caer o a arrojar datos de mejora, pueda que la economía vaya expandiéndose. La demanda externa, es decir, nuestros socios comerciales y particularmente los Estados Unidos, que es donde más van exportaciones, comiencen a comprarnos. La demanda interna, comience a fomentarse el consumo interno y las políticas de apoyo que el gobierno realice. Todas estas variables van a incidir a que haya un crecimiento, un repunte de la tasa de crecimiento. En términos de los hogares en pobreza, veamos aquí un dato según la ESEN. Para la pobreza extrema, para el 2019, antes del COVID, era de 107.071 familias. Ahora con el COVID son 235.179 familias. Entonces, como pueden ver, ha habido un crecimiento de los hogares en pobreza extrema. La pobreza relativa arrojó para el 2019 384.325 hogares. Y para hoy en la pandemia, en este contexto de la pandemia, estamos hablando de 715.000. Imagínense, más de 300.000 personas, casi 400.000 hogares en condiciones de pobreza. Pero ha habido sectores ganadores en este segundo trimestre y tenemos el sector agropecuario. Fíjense bien, la siembra de maíz para abril arrojó 25% y en agosto siembran el otro 75%. En el frijol es al revés. Iniciando el año siembran el 75% y ya en agosto el 25%. Entonces, la agricultura ha salido favorecida. ¿Cuál es el problema que ha tenido la agricultura? Es el siguiente, miren, que ha habido mucha importación y eso ha bajado el precio de venta del quintal de maíz. Según datos de campo, ellos vendían a 13.50 el quintal
pero como ha entrado producto importado, el precio ha bajado a $12. Es decir, pierden 1.50 en la venta del quintal de maíz. Entonces, como pueden ver, en este caso ellos le piden al gobierno que controle las importaciones y que apoye más al sector agropecuario porque suple la demanda nacional. Por ejemplo, la demanda de frijol, la oferta de frijol y demanda son de 900,000 quintales y están produciendo 800,000. Entonces el sector anda bien, ha salido favorecido. Solo es ese detalle que les decía. También tenemos que entre los inconvenientes que les ha generado a los agricultores el COVID-19 ha sido los costos de transporte, porque ahora tienen que gastar entre 3 y 4 dólares para ir por el abono o el fertilizante. Entonces, son esos dos elementos que han estado afectando al sector, pero en términos de producción y de suplir la demanda nacional, lo han logrado. Entonces, se puede decir que este sector ha salido favorecido. Ahora bien, el sector industrial, fíjense bien, el sector industrial disminuyó en promedio menos 62.5 desde marzo, pero en agosto mostró el mejor resultado al caer en menos 62.1. Es decir, al abrir la economía ha reflejado una leve mejora. La maquila, por el contrario, ha generado menos 43.1 porque se cerraron las maquilas. ¿Ve? Y como algunas son asiáticas y allá el mercado asiático está cerrado también, están esperando lineamientos. ¿Ve? Entonces ahí dice el cierre discrecional a ciertas empresas grandes en áreas de alimentos, bebidas y textil en la industria ha afectado. El rompimiento de la cadena de suministros industriales. Los proveedores de materias primas, como han cerrado su economía en el exterior, no han posibilitado que se genere ese crecimiento. Las cadenas de valor centroamericanas de igual manera y el impacto del COVID en Asia. Son factores que han afectado al sector industrial, pero que ya está mejorando levemente. Ahora, ¿qué otros sectores han salido ganadores? Miren, el consumo de combustible. En cuanto se abrió, ellos siempre estuvieron vendiendo combustible. Tuvieron leves bajas. Como ustedes pueden ver, de marzo a abril pasaron de 238,000 galones a 137,000. Pero en mayo se recuperaron a 154,000, en junio a 201,000 y en julio a 245,000. Es decir, en el marco más fuerte o en el trimestre más fuerte de la pandemia, el consumo de combustible ha salido favorable. Pero, ¿qué razón explica que el consumo de combustible ha salido favorecido? Bueno, en términos microeconómicos, fíjense bien, ustedes saben que el combustible es un producto inelástico, es decir, aunque aumente de precio considerablemente, la gente siempre lo consume, porque son bienes estratégicos como el gas, como el transporte público, se comportan de manera inelástica. En términos de la tasa marginal de sustitución, bueno, la gente prefiere sustituir combustible por otro bien en específico. Es preferible mantener lleno el tanque para movilizarse que sacrificar otros productos de la canasta básica o de diversión o esparcimiento. El costo de oportunidad, ¿verdad? Sacrificamos un bien por elegir combustible y la utilidad total en términos micro que genera el combustible, ese comportamiento psicológico que le da seguridad al conductor o al transportista para movilizar su vehículo. Entonces, estos factores han incidido a que este sector o este rubro de combustible haya salido favorecido. Pero tenemos otros sectores que en este contexto han salido favorecidos. Bueno, más adelante los voy a destacar. La balanza comercial, por ejemplo, el sector externo, ¿cómo se ha comportado? Si ustedes observan, para el año 2019 cerramos con un déficit comercial, es decir, las importaciones fueron superiores a las exportaciones en 4.889.88 millones de dólares. Se importaron 12.872 millones y se exportaron solamente 7.982. Es decir, teníamos un saldo desfavorable, pero si observamos el crecimiento de las exportaciones solamente, podemos ver que han ido en ascenso. Miren, del 2015, 6.911 al 2019, 7.982.
¿sí? Ha habido un mayor dinamismo por las condiciones económicas que ha tenido los Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial. Y luego sigue Guatemala, las exportaciones a Honduras y otras exportaciones a algunos países de Europa. Entonces, ha salido favorable hasta el 2019. Ahora, en esta coyuntura de crisis, seguramente las exportaciones van a caer, que al final del año se van a tener los datos ya consolidados por parte del Banco Central. Entonces, tenemos otro elemento acá. En términos de las industrias, miren, de las exportaciones, fíjense bien, no es recomendable estar dependiendo mucho del Tratado de Libre Comercio. El Salvador debe de ir buscando, específicamente el sector privado, debe de ir buscando mayor autonomía en términos de exportación. ¿Por qué razón? Fíjense bien, hace 3 años se dio una condición favorable o una medida favorable que tomó el presidente Trump gracias a su pragmatismo. Fíjense bien, en esa decisión que él tomó fue agradecida por el sector empresarial nuestro. ¿Por qué razón? ¿De qué trata el Acuerdo Estratégico Transpacífico, el TPP? Al finalizar el gobierno del presidente Obama, casi finalizando, se le dio un trato preferencial a Vietnam para que Vietnam le vendiera textiles a Estados Unidos. Y Vietnam es uno de los países altamente ranqueados en textiles. Tiene una ventaja competitiva envidiable y eso implicaba que nos iba a desplazar en términos de la producción y exportación de textiles. Tan es así que el sector privado ya había hecho cálculos del desempleo que iba a generar esta medida. Pero cuando llega el presidente Trump, inmediatamente con una firma eliminó ese acuerdo estratégico. Entonces quedó sin efecto y eso le dio un respiro al sector industrial del país, específicamente a los textiles, porque todo Centroamérica iba a salir afectado si Vietnam con mejor calidad de producto le abastecía de textiles a Estados Unidos. Entonces, este acuerdo transpacífico está constituido por varios países de Asia, Oceanía, América del Norte, América del Sur, y Vietnam es de los más considerables competidores hacia la región centroamericana. Entonces, ¿qué sucedió? Tan es así la preocupación del sector privado que una importante presidenta de los exportadores planteó que hay que tomar en cuenta que las cosas pueden cambiar en cualquier momento con el presidente Trump. Es decir, él es tan imprevisible que un tratado lo puede eliminar. Y de hecho, según el asesor de comercio internacional de Manchester Trade, David Lewis, consideró que una de las agendas del presidente Trump es revisar las relaciones comerciales. No lo ha hecho porque ahorita ha pasado entretenido con el caso con los chinos y ahora la pandemia. Pero cuando todas las aguas se comiencen a estabilizar, va a empezar a revisar los tratados. Entonces, otro elemento que plantea esta prominente empresaria exportadora dice de que hay una posible tendencia a los cambios en los tratados comerciales que haga Estados Unidos ante una revisión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto debe de poner las barbas en remojo al sector privado y no estar dependiendo ya solo de tratados de libre comercio. Hay que desarrollar nuevos productos para poder exportar e ir a abrir otros mercados en otras regiones, en otras latitudes e incrementar el número de compradores en Europa, porque prácticamente las exportaciones a Europa son pocos países los que nos compran y eso es bastante inestable. Ahora, otro sector que salió favorecido fue el sector azucarero. Si ustedes ven la cosecha 2018 o la zafra 2018-2019, se produjeron 788.344 toneladas. Y en el 2019 y 20, 827.066. Entonces, a pesar del problema de la pandemia, ha habido un considerable aumento en la producción en toneladas. Estos son datos del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera. Entonces tenemos acá otro elemento favorable. La industria farmacéutica, vean, la industria química farmacéutica salió favorecida en esta coyuntura. Las exportaciones crecieron, el sector ha tenido capacidad. ¿Y cuál es la explicación? Que también ustedes saben que las medicinas es un producto inelástico en términos microeconómicos. Aunque esté cara una medicina, tenemos que comprarla. Hacemos ajustes en otras áreas,
pero eso es imperativo. Es como las mascarillas en esta coyuntura. Se han vuelto productos inelásticos. Entonces aquí hay otros sectores ganadores. Tenemos la industria farmacéutica, que tiene una elasticidad inelástica. La finanzas y los seguros es inelástico. ¿Quiénes demandan este sector? ¿Qué estratos de ingresos demandan finanzas y seguros? Bueno, salarios reales, fíjense bien, no nominales, salarios reales mayores a $800. Entonces, quiere decir que el sector de finanzas y seguros es utilizado por personas de capacidad adquisitiva y ello explica la ventaja favorable que ha tenido en esta coyuntura. Y por supuesto los alimentos, ¿verdad?, que es un bien inelástico que definitivamente tenemos que consumirlo. Parte de la dieta, del sostenimiento de la vida. Y un último sector, distribución y almacenamiento, que tiene una elasticidad cruzada. Es un bien complementario, es decir, todos los sectores productivos necesitan bodegas, necesitan transporte para hacer llegar sus mercaderías a los centros de abastecimiento. Entonces, estos van de la mano, son sectores complementarios con otras actividades productivas y por esa razón han salido ganadores en esta pandemia. Empresas grandes, supermercados, abarroterías, pequeñas empresas, tiendas, mercaditos, nuevos supermercados en línea y empresas que proveen tipos de alimentos. Entonces, básicamente, estos han sido los sectores ganadores. Ahora, los perdedores, ¿cuáles han sido? La micro, la pequeña y la mediana empresa. Pero aquí quiero destacar algo. Cuando hablo de micro, pequeña y mediana empresa, trasciendo más allá de las que tienen registradas en las estadísticas, sino que aquí me refiero a la zapatería que se encuentra ubicado en el centro de San Salvador, a la venta de cereales que se encuentra ubicado en algún municipio, a la ferretería, a la abarrotería, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas que la demanda de sus consumidores son abajo de $500, es decir, en términos nominales, o sea que en términos reales no serían $500 si consideramos la inflación, sería mucho menos. Entonces, es una demanda muy baja la que le compra a estos sectores y por tal razón ha experimentado una caída. Y en términos de empresas son otras empresas de similares condiciones económicas que tampoco les han vendido o les han comprado y eso ha desfavorecido el crecimiento económico. Entonces tenemos acá, en términos de las remesas familiares, si ustedes pueden ver, las remesas familiares para el año 2015 fueron de 3.836 millones de dólares. Para el 2017 crecieron a 4.486 y cerraron en el 2019 con 5.099. Entonces, como pueden ver, ha habido un crecimiento de las remesas familiares y eso indica, fíjense bien, eso indica la liquidez que ha tenido el país, que era la curva que veíamos acá. Miren, la vamos a poner acá, crecimiento de las remesas y eso ha favorecido la liquidez de la economía. Tenemos acá la curva, veamos por acá. Bien, más adelante creo que está. Entonces, por acá está, miren. Entonces, fíjense bien, tenemos el crecimiento de las remesas y veamos ahora la liquidez de la economía, la masa monetaria, es decir, todos los dólares que han ingresado al país. Si ustedes observan, de 2015 tenemos 11.611 millones de dólares que andan circulando en el país. Para el 2017 creció a 13.282 y para el 2019 15.622. Entonces, el crecimiento de la liquidez del país ha ido en ascendencia. O sea que hay dinero en el país. Y ustedes pueden ver las remesas. Ahí es una relación directamente proporcional al comportamiento, agregado también a las exportaciones que ustedes vieron que han crecido. Entonces, como pueden ver, toda esta liquidez monetaria, el aumento de las remesas, también explica el crecimiento del consumo que vimos ahí arriba, que era alrededor de 22.000 millones de dólares y que casi se acerca al PIB. O sea, el aporte es más del 83% al PIB.
Entonces tenemos acá el sector externo y la parte del área monetaria de la economía favorable. Ahora, las finanzas públicas, ¿cómo están? Veamos las finanzas públicas. Miren, para el 2017, los ingresos tributarios fueron de 4.406. Estamos hablando de impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, los aranceles, 4.406. Para el 2019, 4.759. Entonces, hay una relación directamente proporcional entre el crecimiento del PIB y la recaudación tributaria, como ustedes lo pueden ver. Los agregados monetarios, la liquidez del país. Entonces, todas las cifras han tenido comportamientos crecientes. Prácticamente la economía ha estado en una muy buena posición, en muy buena tendencia. Veamos las primeras cifras que lanzó el Banco Central de Reserva. Miren, para abril del 2020, fueron los ingresos tributarios 542. Bajaron considerablemente en mayo a 247 y tuvieron cierta recuperación en junio a 345. Acumulado entre enero y julio del 2020, tenemos 2.330 millones en ingresos tributarios. Los no tributarios, vean, 482, aquí tenemos las tasas, 9.95 en junio del 2020. Aquí se ha habido una caída considerable en los ingresos no tributarios, porque están cerrados, se cerró el aeropuerto y ustedes saben que al entrar al aeropuerto y uno paga peaje, eso va a los ingresos no tributarios. Acceso a estadios, el pago a gimnasios, a eventos culturales, todo eso va a ingresos no tributarios. La carga tributaria, fíjense bien, la relación ingresos tributarios Producto Interno Bruto, para el 2018 fue de 17.10 y para el 2019 17.60. Entonces, la carga tributaria ha sido favorable también, ¿ve? Y eso lo explica por el crecimiento de los ingresos tributarios que veíamos en la lámina anterior y por el crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Asimismo, ¿cómo estamos con el gasto? Miren el gasto corriente para el 2017, 5.213, para el 2019, 5.755. También ha habido un considerable aumento del gasto público y eso nos arroja un déficit fiscal, que ese lo hemos mantenido siempre. Asimismo, el ahorro corriente, miren, el ahorro corriente creció del 2017, creció de 628, pasó a 263 para el 2019. Ya los meses de abril, mayo y junio del 2020, si ustedes observan, son datos negativos. Menos 243, menos 210, menos 286. Y tenemos un déficit para mayo de 178. Y bueno, tenemos también la proyección de crecimiento del gobierno. Miren, 26.647 es la proyección de crecimiento del gobierno. El anteproyecto para el 2021, si ustedes observan todos los datos para el 2021, la recaudación IVA crece, impuestos sobre la renta, colocación de títulos valores, las contribuciones especiales. Y aquí quiero detenerme en algo. Se le ha generado una crítica al gobierno por parte de la clase política en el sentido de que mencionan ellos que las cifras son muy infladas. Es decir, han crecido mucho las cifras y que de dónde se va a sacar el crecimiento económico para todas estas cifras. Entonces, ese elemento incide a que el gobierno reciba críticas, pero ya vamos a ver un elemento importante. Fíjense bien, el presupuesto general de la nación ha crecido de 6.426 a 7.453. Entonces, muchos se dicen, ¿por qué ha crecido? ¿Por qué las cifras del presupuesto 2021 están creciendo tanto? Bueno, entonces aquí es donde se da la crítica al gobierno. ¿De dónde va a sacar estos recursos? Y ya vamos a ver las tendencias que se aproximan. Entonces, aquí hablamos de la deuda pública. Miren, para el 2020, la deuda del PIB es de 72.7% del PIB. O sea que va a ir creciendo. Y justamente la explicación que está detrás de ello es la atención a la pandemia y todos estos acontecimientos que han sucedido como las tormentas.
Asimismo, tenemos las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias para el 2021? Fíjense bien. Tenemos una asamblea legislativa de reformas profundas. ¿Qué sucede acá? Dependiendo cómo se conforme la asamblea el próximo año, se generan reformas de alguna manera estructurales, tal vez no tocando los artículos pétreos, pero sí ciertos artículos se van a reformar. Entonces, ¿qué va a suceder? Todas esas cifras optimistas que el gobierno ha proyectado, probablemente existe una alta probabilidad para que a finales del 2021 o a inicios del 2022, dependiendo cómo se configure esta asamblea, se anuncien medidas tributarias progresivas, es decir, gravar a sectores del gran capital. Y ya mandó ciertos visos el gobierno. El 4 de noviembre se elimina el impuesto del CES, pero no lo va a eliminar para el sector de grandes contribuyentes. Entonces ese es un anuncio, un aviso o un viso que probablemente, si no es el 2021, el 2022, se esté hablando de gravar ciertos impuestos, como por ejemplo el impuesto al patrimonio, los bienes de lujo o esparcimiento, que no ejecutó o lo hizo de manera tibia el expresidente Funes, multas a grandes empresas, persecución a la evasión y a la elusión fiscal, probablemente buscar una medida legal de colocar impuestos retroactivos a dos medios importantes escritos. Entonces, todos estos elementos van a depender de cómo quede configurada la asamblea. Aunque se diga que no, ¿verdad? Pero todas esas cifras optimistas que se manejan no tienen otra explicación, a mi forma de ver. El recorte al gasto público, enfatizado en empleados públicos alineados a los partidos políticos. Probablemente se pueda dar un recorte al gasto, porque si ustedes ven, el presupuesto ha sido bastante elevado para el 2021. O también que hayan medidas en las cuales o que el gobierno sabe que va a tener medidas de cooperación bastante considerables y que van a utilizar los recursos para las obras que se han proyectado. Esa puede ser la otra manera por la cual estas cifras optimistas de proyecciones para el 2021 se logren. Asimismo tenemos ¿qué desventajas puede haber? Bueno, acá los primeros 6 meses del 2021, fíjense bien, antes de que entregue la actual asamblea, probablemente pueda que hayan condicionamientos a la ejecución del gasto público, como se está dando hoy, a cambio de no colocar impuestos progresivos, y probablemente se puedan dar luchas por establecer candados para no afectar a grandes contribuyentes. Entonces esas pueden ser las primeras o las tendencias en los primeros 6 meses del 2021. Eso sí, también se generará una fuerte asignación a subsidios a la familia. Entonces, se puede hablar de dos escenarios. Un escenario de colocación de más impuestos a ciertos sectores contribuyentes, pero también subsidios a familias y a empresas. Es decir, van a ir de la mano ambas medidas. Probablemente esa puede ser la tendencia. Ahora, en términos de esta coyuntura electoral en los Estados Unidos, ¿qué ventajas y desventajas puede haber de ganar el presidente Trump o ganar el presidente Joe Biden? Fíjense bien, las ventajas que existen con el presidente Trump es un fuerte acercamiento y empatía política que habíamos mencionado. Con ambos, cualquiera de los dos que gane va a haber fuerte cooperación económica. Pero la cooperación económica será más favorable con el presidente Trump, es decir, va a ser más expedita, sin ningún requisito más que controle las migraciones. Y las desventajas de llegar Joe Biden, sí destinará cooperación, esa es ventaja, pero lo va a condicionar fuertemente a realizar transformaciones en temas que no van en línea con los valores del presidente Bukele, probablemente, como por ejemplo el aborto y otros temas de carácter social que el presidente ha sentado postura. Estos pueden ser las exigencias que los demócratas a través del señor Biden puedan exigirle al presidente. Y esto va a generar de alguna manera ciertas cortapisas, en el sentido de que no va a ser, puede haber un estancamiento en aprobación de fondos, etcétera. Pero si gana
el presidente Trump va a ser la ayuda más expedita. Bueno, entonces otra desventaja es lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que el presidente Trump revisará los tratados comerciales. Y por último, ¿qué potenciales escenarios políticos se puedan dar? Vean, lucha política entre las derechas, es decir, conservadores para mantener el statu quo y liberales pragmáticos jóvenes que forman parte del gobierno actual. Arena, por ejemplo, joven, pero dependiente de la cúpula, con líneas dogmáticas seculares de contener las medidas que el nuevo gobierno quiera implementar. Por otro lado, Nuevas Ideas recibirá líneas del presidente, pero solo algunos las acatarán, sobre todo los jóvenes directamente vinculados al nuevo partido. Mientras que la gente de Nuevas Ideas que pertenecía a Arena y al FMLN, estas personas probablemente no acaten ciertas exigencias del presidente y habrá luchas internas, según mi percepción. Y estos dos partidos solo es cuestión de tiempo para que se den cuenta que no son compatibles ideológicamente y que se han subido al mismo barco, pero solo es cuestión de tiempo para que se den cuenta que no pueden viajar juntos. Entonces, probablemente pueda que se dé una situación de ese tipo. Esas son las proyecciones o tendencias políticas. Habrá un juego político sucio, desinformador y difamador. Y por parte del gobierno habrá más acción y menos planificación. Es decir, la visión pragmática que les mencionaba. Problema surgido, solución. Y la gente eso quiere ver. Considerando el tiempo político que le queda al mandato, no quiere decir que no ejecutará los proyectos estratégicos. Claro que sí. Al menos los que ha mencionado los va a tratar de construir dependiendo de cómo se vaya comportando la pandemia ya en el 2021. Y bueno, las inversiones estratégicas si no se desarrollan todas las que se han mencionado, pero sí una buena parte, ¿verdad? Justamente por esta coyuntura que estamos viviendo. Entonces, básicamente este es el aporte que traía para esta tan importante conferencia. No sé si tienen algunas preguntas. Gracias, maestro, por esos conocimientos que nos ha brindado. No dudo que han sido de mucho beneficio para todos los estudiantes y todos los que estuvimos sintonizando su ponencia, ¿verdad? Ha sido muy amplio, ¿verdad? Esta conferencia que sin duda alguna nos ha dejado hasta ciertas inquietudes. Y pues en este momento entraríamos a un espacio de preguntas y respuestas, que le comento que ya hay muchas preguntas vía chat, ¿verdad? Okay. Y pues las voy a compartir para que usted nos pueda brindar la respuesta, ¿verdad? Probablemente no van a ser todas, pero sí como resaltar algunas, ¿verdad? Bueno, comentarle, maestro, que los estudiantes están haciendo diferentes preguntas. Inicio con esta. Preguntan de qué crecimiento ha tenido el rubro de distribución de la energía eléctrica bajo el contexto de la actual coyuntura. ¿Qué tan reales son las cifras presentadas por el actual gobierno sobre el gasto consumo a la fecha? Ok, bien, con respecto al crecimiento de la energía eléctrica, ustedes saben que nosotros en tiempos de época seca se movilizan las turbinas con querosene. Entonces, el combustible es más caro y eso siempre ha generado un crecimiento en el precio de la tarifa de energía eléctrica. Sin embargo, el gobierno ha planteado que esto se ha generado porque ha habido un crecimiento en la demanda. Como ha sido espontánea, se ha abierto la economía y eso ha acelerado la demanda de energía eléctrica y eso ha generado un incremento en los precios. No tengo exactamente los datos de crecimiento del crecimiento de un año con relación a otro, pero sí lo vamos a averiguar y en un posible futuro se los podemos dar como antecedente histórico.
Entonces, básicamente esa ha sido la dinámica, pues. Pero después esto se va a ir estabilizando. En época lluviosa, sí, la tarifa de la energía eléctrica baja, porque las turbinas se mueven con energía hidroeléctrica. Entonces, sin embargo, el gobierno ha planteado de que comparando con las tarifas de energía de gobiernos anteriores, son las más bajas a pesar de recibir ese crecimiento. Pero esto es una condición, digámoslo así, normal, que ya pronto se va a estabilizar el rubro de la energía eléctrica. ¿Cuál era la segunda pregunta, Lincia? Perfecto, maestro, gracias. Ya hacen una pregunta en relación al contexto, ¿verdad?, que estamos viviendo por el COVID-19 y menciona la estudiante. En el contexto de la pandemia, ¿cómo se puede calcular la cantidad de años que requerirá el país para recuperarse a causa de las empresas cerradas y las deudas adquiridas por el Estado por cada mes del cierre total que hubo? Bien, ahí se pueden hacer proyecciones de crecimiento, de tendencia, cuánto va a ir creciendo todas estas variables que menciona la compañera. Sin embargo, en estos momentos no hay cifras oficiales exactas. Por ejemplo, se ha manejado que la economía va a caer 8%, pero otros dicen, organismos, que va a caer 6.5%. Es decir, en estos momentos se están procesando los datos con un agravante, que siempre en tiempos normales las estadísticas van atrasadas. Se presentan cifras preliminares. 2 años más tarde probablemente ya estén listas las cifras. Entonces, habría que esperar para poder tirar una proyección, una tendencia, cuánto va a ser el crecimiento de todas estas variables. Habría que esperar a finalizar el año para tener más o menos una idea, no exacta, porque todavía no van a estar cifras exactas, bajo el agravante de que no sabemos cómo se va a ir comportando la pandemia para ya el próximo año. Entonces, pero sí lo que le puedo responder es que a través de proyecciones de tendencia se pueden calcular los crecimientos de estas variables. A ver, Licenciada, ¿qué otra pregunta? Dígame. Bien, hago la siguiente pregunta, maestro. Sí, no la había escuchado. Menciona un estudiante. Sí, dígame. Cuando dice que debemos dejar de depender del Tratado Libre de Comercio, ¿a qué se refiere? ¿El Salvador tiene que dejar de depender de Estados Unidos? ¿Cómo sería posible esto? No, no se trata de dejar de depender, al contrario, se trata de seguir con el Tratado de Libre Comercio, pero también abrir nuevos mercados, buscar otros países y con productos más sofisticados, innovación de procesos y productos para poder entrar a otros mercados. ¿Por qué razón? Por lo que planteaba, ustedes vieron en la presentación que el presidente Trump ha dicho que va a revisar los tratados comerciales. Entonces, así como él es de pragmático, así como omitió el tratado con Vietnam, no está exenta la posibilidad que a él se le ocurra y elimine el tratado de libre comercio. ¿Que es remota la posibilidad? Sí, pero no está alejada. Tan es así que esta importante empresaria del sector exportador dijo que cualquier cosa puede pasar. Entonces, la idea es buscar nuevos mercados, ampliar países de Europa para que lleguen más productos de El Salvador hacia esas zonas, porque están limitados en ciertos sectores. Por ejemplo, en Sudamérica no están abarcados todos los países en términos de exportaciones. Ahí podríamos tener un buen mercado. Es decir, debe de existir una autonomía por parte del país y mantener el TLC, pero por si en un dado caso lo eliminan, tenemos esas alternativas, que es remota la posibilidad, por supuesto, pero no está de más tenerla pendiente. Es decir, El Salvador debe ir buscando innovar,
introducirse a la revolución 4.0 en términos de productos. Y ya no depender solo de tratado, porque el tratado es una condición favorable, ya es un acuerdo político, pero recordemos que el presidente Trump es pragmático, él es práctico, no hace lobby ni diplomacia. Perfecto, gracias maestro. Ya para ir cerrando, ¿verdad? Un poco, pregunta un estudiante, ¿cuáles son los productos potenciales que tiene nuestro país en exportación y no se están aprovechando al máximo? Bueno, tenemos los 5 grandes productos rubros del país. La industria química farmacéutica, que este sector, dicho sea de paso, es de los más importantes en el país. ¿Ya? Tan es así que una importante empresaria del sector dijo que el mercado era muy estrecho y que eso les obligaba a exportar. Tenemos el plástico, la industria del plástico es otro de los productos estrellas que tiene El Salvador. Y que dicho sea de paso, este sector está pidiendo que haya por parte de la academia innovaciones y formación en el área textil y en la industria del plástico. Entonces, una importante empresaria de este sector lo está solicitando. ¿Por qué? Porque ellos quieren capacitar y tecnificar más a la mano de obra y ellos le plantean que la academia puede jugar un rol importante en esta área. Entonces, otro producto importante que tenemos son los alimentos y las bebidas, que es otro eje estratégico, pero también hay que irle apostando ya a servicios de mayor valor agregado. La industria aeronáutica, por ejemplo, es una de ellas, ¿ya? La robótica, ya acá ya hay empresas que están trabajando con robots. Yo conozco 2 de ellas, pero ya hay varias. Incipientemente, entonces, ahí pueden ir formándose técnicos o empresas que sean proveedoras de servicios de la robótica. Y eso atraer más recursos al país. Es decir, todos productos innovadores que ya estén presentes, pero que contengan una innovación o nuevos, debe de ir apostándole al país, porque sabemos que estamos ya casi en la revolución 4.0. De hecho, el sector empresarial ya hizo varias conferencias sobre este tema, lo que implica que ellos ya van buscando entrar a eso. Y claro que lo tienen que hacer porque recordemos que ellos exportan a Europa y Estados Unidos y van a exigirles que ingresen. Y eso es de ir viendo, ¿verdad? Innovando productos que ya existen. Perfecto, maestro. Gracias por responder esa pregunta. Y para ir ya culminando el espacio de preguntas y respuestas, sé que hay un montón. Hay una gran lista de preguntas, ¿verdad? Pero por factor tiempo, ¿verdad? No se podrían abordar todas, pero sí yo se las puedo compartir seguidamente, ¿verdad? Y ya para culminar, un estudiante pregunta lo siguiente. ¿Qué medidas económicas cree que debe tomar el gobierno para que crezca la economía y el empleo? Muy bien. En primer lugar, mantener y profundizar el gasto público. ¿Ya? Inversión pública. Se ha comprobado desde el 2009 hasta la fecha, como pudimos ver, el crecimiento económico que ha habido y eso ha sido gracias a la política pública del gobierno. Primero. Segundo, articular la pequeña y la mediana empresa con la gran empresa como abastecedora de servicios o de productos. Tenemos 2 casos bien importantes. Uno, por ejemplo, Super Selectos le compra productos a ciertos agricultores de la zona de Zapotitán y de Chalatenango, ciertos pequeños empresarios, y les ha ido muy bien a estos sectores agropecuarios. Tan es así que esta empresa de supermercado le apoya con capacitación y con tecnología. Entonces, ¿para qué? Para que le abastezcan productos de calidad. Eso ha dado resultado. También tenemos el sector agropecuario de campo que abastece a la industria también. Son sectores o ejemplos en donde se articula la mediana
y pequeña empresa con la gran empresa y han salido beneficiados. Entonces, gasto público, articular la gran empresa con la mediana. También las donaciones, porque va a venir mucha cooperación económica y donaciones, destinarlas a fuerte inversión pública. Entonces, como ustedes saben, cuando el gobierno genera inversión pública, se ejerce un efecto multiplicador en la economía y eso permite que el crecimiento económico vaya en ascenso. Otro elemento importante es apostarle a las industrias de tecnología y a la micro y a la pequeña empresa, porque vean, aquí quiero destacar algo. La micro y la pequeña empresa, ¿a quién emplea? Fíjense bien, personas que migran del campo a la ciudad y la gran industria no los absorbe por los niveles de educación. Pero una microempresa, una pequeña, un aserradero, una zapatería, bien puede contratar a una persona sin necesidad de mucho grado académico, ¿ya? O personas que han dejado los estudios de carreras que no son de ciencias económicas. Por ejemplo, gente que ha estudiado medicina y dejó de estudiar por alguna razón y necesita trabajar. La micro y la pequeña empresa le puede generar empleo. ¿Por qué? Porque la industria no le va a dar empleo, la gran industria. La gran industria quiere técnicos, expertos en ciencias económicas, en informática, ingenieros industriales. ¿Ya? Entonces vean, la micro y la pequeña empresa debe de ser potenciada. ¿Para qué? Porque ahí está eliminando, fíjense bien, una potencial migración. Al emplear a todo este segmento de población, evita migración, que es lo que está impidiendo Estados Unidos. Dos, una política de social, es decir, controlar los problemas sociales que tenemos en el país, generando empleo. Entonces, básicamente estas son las apuestas que debe de generar el gobierno para tratar de relanzar nuevamente la economía. Y los proyectos de inversión en infraestructura que se vienen van a ser determinantes en esta generación de empleo. Perfecto, maestro. Gracias por dar respuesta a todas las preguntas que he compartido, ¿verdad? Como le mencionaba, son una cantidad de preguntas, ha estado bien interactiva la ponencia, ¿verdad? Y eso es bueno, ya que los estudiantes preguntan porque genera interés, ¿verdad? El tema. Y agradezco su tiempo también porque nos compartió en esta oportunidad, ¿verdad? En esta Semana Científica Cultural, esos conocimientos que no dudo que nos van a venir a incrementar nuestro conocimiento, ¿verdad? Dependiendo del área en que estemos. Y gracias también a todos los que se conectaron, estudiantes, personal docente. Agradezco el espacio que han brindado en este tiempo para presenciar esta ponencia de mucho interés para todos y todas. Quiero mencionar, ¿verdad?, de que durante toda la semana se van a estar manteniendo siempre conferencias en el cual todos están invitados y agradecerle a usted, maestro, ¿verdad?, por todo lo que nos ha compartido. Y igual usted está invitado a que sintonice todas las conferencias que estamos desarrollando en esta semana, ¿verdad? Para igual, ¿verdad?, es con el fin de incrementar nuestro conocimiento, nuestro saber, ¿verdad?, ya que es un conocimiento extra y de personas expertas en el área, como lo es en esta ocasión, ¿verdad? Así que no me queda más que agradecer, ¿verdad?, todo lo que se conectaron y estar pendientes de las demás conferencias, ¿verdad?, que tendremos tanto en turno matutino como vespertino. Así que gracias, maestro, por ese tiempo que nos compartió. Un gusto conocerlo y pues poder interactuar en este tipo de actividades que es en beneficio de nuestros estudiantes. Sí, muchas gracias, licenciada. Quiero agradecer la oportunidad que me brindó tan importante institución y a usted, a su persona, también a la licenciada Zoila Gloria, por esta experiencia enriquecedora que he tenido también para mi acervo profesional. Y bueno, gracias por la invitación a las conferencias y estoy para servirle en una futura seminario. Así es, gracias, maestro. No dude que siempre lo vamos a estar ahí molestando para que nos aporte más de sus conocimientos en diferentes actividades que realicemos. Así que con eso concluyo.
gracias a todos por conectarse y seguimos siempre sintonizándonos durante las demás conferencias en esta semana. Así que gracias a todos. Quiero agradecer a los estudiantes, también a los estudiantes y a los colegas docentes. Claro, sí han estado pendientes, maestro, de todo su conocimiento y preguntando, ¿verdad? Así que gracias por todo. Me despido cordialmente en representación de la Universidad Técnica Latinoamericana. Feliz noche, cuídense. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.